A ver, ¿puede una teoría económica llegar a necesitar del terror de Estado para poder imponerse? Bueno, pues en la Sudamérica de los años 70 la respuesta fue un sí rotundo y la verdad escalofriante. Vamos a meternos de lleno en esa conexión tan controvertida entre los economistas de la Universidad de Chicago y las dictaduras más brutales del continente. Una historia que mezcla economía, poder y sobre todo mucha represión. Fijaos en esta frase. La pronuncia nada menos que Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, en 1973. Y lo más importante aquí es el contexto. La dijo en pleno apogeo de la brutalidad del régimen militar de Brasil. Esta cita en el fondo lo resume todo. Es el conflicto central de esta historia. ¿Cómo se podía celebrar un supuesto milagro económico mientras estaba ignorando de forma totalmente deliberada su aterrador coste humano? Pero ojo, el modelo económico que se implantó en el Chile de Pinochet no fue un caso aislado, ni mucho menos. Fue más bien como una onda expansiva. Esta contrarrevolución de la Escuela de Chicago se extendió rapidísimo a los países vecinos y fue tejiendo una red de dictaduras militares que, curiosamente, tenían un plan económico sorprendentemente parecido. Es que la velocidad a la que ocurrió todo fue asombrosa. Con Brasil ya bajo control militar, Uruguay cayó en 1973. Poco después, en 1976, y tras coordinar los pasos con el propio Pinochet, los generales argentinos tomaron el poder. En cuestión de poquísimos años, los países que habían sido la vanguardia del desarrollismo en la región estaban todos, sin excepción, bajo dictaduras apoyadas por Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era exactamente este plan económico? Pues se le conoció como terapia de choque. La idea era básicamente desmantelar de un solo golpe décadas de políticas económicas desarrollistas. En Argentina, por ejemplo, el encargado de aplicarla fue el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, un hombre que venía directamente de la élite terrateniente del país. Las medidas fueron drásticas, no hay otra palabra. De un día para otro se prohibieron las huelgas, se instauró el despido libre, se quitaron los controles de precios, lo que hizo que el coste de la vida se disparase. Al mismo tiempo, se abrió el país de par en par a la inversión extranjera, vendiendo cientos de empresas públicas. Cada una de estas acciones tenía un único objetivo: acabar completamente con el poder de los trabajadores y del Estado en la economía. Y claro, el impacto en la gente de a pie fue inmediato y fue brutal. En Uruguay, un país que antes era bastante igualitario, los salarios reales se hundieron un 28%. Por primera vez en su historia reciente, las calles de Montevideo se empezaron a llenar de mendigos. El coste de esta terapia de choque, pues como casi siempre, lo pagaron los trabajadores. Y si lo de Uruguay parece mucho, en Argentina el golpe fue todavía más duro. En tan solo un año, los salarios perdieron el 40% de su valor. Esto no fue una crisis económica normal. Fue un ataque directo, planificado y deliberado contra el poder adquisitivo de la población. Es que la magnitud del cambio social es difícil de exagerar. Antes del golpe, Argentina tenía una tasa de pobreza de menos del 6%, más baja que la de Francia o Estados Unidos, y un desempleo mínimo. Después de la Junta, la pobreza se generalizó. Las fábricas empezaron a cerrar masivamente y el país retrocedió décadas, mostrando signos de un subdesarrollo que parecía haber superado para siempre. Y todo esto nos lleva a una conclusión que es, la verdad, inevitable. Imponer cambios económicos tan brutales y tan rápidos era sencillamente imposible sin un control social absoluto. La terapia de choque económico exigía, por necesidad, una terapia de choque social. El terror no fue un efecto secundario del plan, no, era una parte indispensable de él. Pero las juntas aprendían unas de otras, y muy rápido. Las masacres públicas de Pinochet en Chile, con los estadios llenos de gente, fueron efectivas para sembrar el terror, sí, pero provocaron una indignación mundial terrible, un desastre de relaciones públicas, vamos. Los generales argentinos que estaban preparando su propio golpe tomaron nota y se propusieron evitarlo. La solución que encontraron, una táctica mucho más siniestra: la desaparición forzada. ¿Y qué significa exactamente desaparecido? Pues significa que el propio Estado te secuestra y luego niega tenerte, te borra del mundo, te saca por completo de la protección de la ley. Es una forma de terror psicológico que es mucho más devastadora que un asesinato público, porque deja a las familias en una agonía de incertidumbre que dura para siempre. Y la escala de esta táctica fue aterradora. Solo en Argentina se calcula que desaparecieron 30.000 personas. 30.000. Pensemos un momento en esa cifra. 30.000 personas borradas de la existencia por su propio gobierno. Y que nadie piense que esta represión era algo caótico o improvisado, para nada. Fue una maquinaria perfectamente organizada, un sistema de dolor coordinado a nivel internacional, con métodos e inteligencia que se compartían entre las distintas dictaduras de la región.
A esa red se la conoció como Operación Cóndor. Las agencias de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil compartían información. Se daban vía libre para secuestrar disidentes en los territorios de los otros e intercambiaban técnicas de tortura. Y toda esta maquinaria de terror transnacional estaba coordinada con tecnología informática que, por cierto, venía de Washington. Pero quizá lo más escalofriante es dónde operaba esta maquinaria. No en campos aislados en mitad de la nada, no. Operaba a plena vista. En Argentina había más de 300 centros clandestinos de detención y tortura, ubicados en barrios residenciales, en un antiguo club deportivo, en una escuela, obligando a barrios enteros a una especie de complicidad silenciosa. Es que la tortura no era un acto de sadismo sin control, se había convertido en una ciencia. Este era el lema de Dan Mitrione, un agente estadounidense que entrenó a policías en Brasil y Uruguay. La idea era aplicar el dolor de una forma calculada, casi científica, para quebrar la mente y el cuerpo del prisionero. Los métodos eran sistemáticos, casi un protocolo, sacados directamente de manuales de interrogación de la CIA, como el famoso manual Kubark. El proceso era casi siempre el mismo: el arresto de madrugada para maximizar el desconcierto, el encapuchamiento para la desorientación sensorial, el aislamiento total y, finalmente, el interrogatorio bajo tortura. Cada régimen tenía su especialidad, por así decirlo. La Junta Argentina, que en parte estaba formada por grandes ganaderos, llamó a su principal instrumento de tortura la parrilla. Era, literalmente, una cama de metal donde ataban a los prisioneros para darles descargas eléctricas. Un nombre que revela hasta qué punto el horror era industrial y deshumanizado. Y aquí llegamos a lo que quizás es el aspecto más inquietante de toda esta historia: el silencio. ¿Cómo es posible que un terror tan masivo fuera al mismo tiempo un secreto a voces? ¿Cómo se construye esa negación colectiva frente a algo que todo el mundo está viendo? Porque esta guerra secreta se representaba en público todos los días. La gente era secuestrada en autobuses llenos de pasajeros. Una pareja fue raptada en el altar durante su propia boda, y los cuerpos aparecían flotando en el Río de la Plata, a la vista de todos. El terror era un espectáculo que convertía a la fuerza a toda la sociedad en testigo. Y hay una frase que usaban los propios argentinos que captura esta paradoja a la perfección: no sabíamos lo que nadie podía negar. Es una forma increíble de describir ese estado mental colectivo, ese ver y no ver, saber y al mismo tiempo negar. Una forma de supervivencia psicológica frente a un horror que era ineludible. Y esa es la pregunta que queda flotando al final de todo esto. Más allá de los dictadores, de los economistas, la verdadera pregunta es sobre la sociedad, sobre los mecanismos del miedo, de la negación, de la responsabilidad. Una pregunta que, décadas después, sigue sin tener una respuesta fácil. Y con esa reflexión lo dejamos.